Yo nunca tuve miedo de las muñecas. De niña me gustaban mucho, tanto así que logré tener una pequeña colección. Cada vez que llegaba la fecha de mi cumpleaños, pedía siempre que me regalaran una. Todos en mi familia sabían lo mucho que me gustaban y de esta manera nunca faltaba el pariente, tío, tía, abuela, primos, etcétera, que me traía alguna como regalo. Tenía muchas, de diversos tamaños, con cabellos diferentes, ojos distintos y ropas de las más variadas formas y colores, pero mi favorita era Lila. Yo era una niña solitaria, no tenía hermanos y mis padres trabajaban mucho, ausentándose por largas horas de casa. Por lo tanto, las muñecas eran mis amigas y compañeras de juego. Vivíamos en una pequeña ciudad muy antigua, fundada en tiempos coloniales, donde a lo largo del tiempo habían sucedido toda clase de acontecimientos, desde batallas en épocas de la independencia hasta revueltas populares o terremotos, incluso incendios y atentados en tiempos más actuales. Era un lugar semirural y contaban los más viejos que en muchos de los campos baldíos había cuerpos enterrados de épocas pretéritas, personas anónimas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados después de las batallas o catástrofes, o gente común que en antiguos tiempos solían ser sepultados en sus predios ante la falta de cementerios oficiales. Nuestra casa era muy antigua, hecha de adobes, con paredes y techos altos y ventanas pequeñas donde la luz casi no entraba. Había pertenecido a una familia local por muchas generaciones, hasta que el último dueño murió y el municipio decidió venderla. Mi padre la compró y nos trasladamos aun cuando no estaba completo el proceso de remodelación. Así, mi primera infancia transcurrió en una enorme y antigua casa, semi-remodelada, con muchas habitaciones a medio terminar, con materiales de construcción apilados y sectores donde no era seguro ni agradable estar, con un terreno enorme de patio trasero, donde había muchos árboles añosos y enmarañados, pastizales que por descuido y dejación crecieron de manera desordenada. Desde que nos mudamos a esta casa me costaba mucho dormir, solía estar muy cansada durante el día, y en la madrugada era habitual que me despertara en medio de la oscuridad. Mis padres dormían en la habitación contigua, y como sentía temor de levantarme, decidí poner a mis muñecas en la cama para que me acompañaran. Un día al despertarme me percaté que mi muñeca Lila no estaba conmigo. Pregunté a mis padres, pero nada sabían al respecto. Ve y búscala en el patio trasero, me dijo mamá. Seguramente la olvidaste allí cuando jugaste ayer por la tarde. Lila era mi muñeca preferida. Siempre estuvo conmigo desde que yo era una bebé. Jugaba mucho con ella y jamás la hubiera dejado tirada en el patio. Recorrí toda la casa buscándola y todos los patios también, y no podía encontrarla. Una tristeza muy grande me invadió. Yo amaba a esa muñeca, era mi compañera y mi amiga fiel en la soledad de mi infancia. La busqué varios días y no aparecía en ninguna parte. Mis padres trataron de consolarme y la buscaron conmigo, pero no estaba. Incluso me regalaron una muñeca nueva, muy parecida a Lila, pero yo no la quería. Lila era la mejor, la más amada y la preferida. Ya no dormía en las noches, dejé de comer y no quería salir al patio a jugar. Nada me hacía feliz, mi pérdida era grande y me hacía sentir un enorme vacío y desolación. Una noche llovía con gran fuerza y los truenos sonaban fuertemente en la oscuridad. De vez en cuando la luz de los relámpagos se reflejaba en la ventana. Me levanté a mirar los destellos y al asomarme por la ventana vi a través del vidrio a una niña, como de mi edad. Estaba sola bajo la lluvia, parecía lejana en medio de los árboles y matorrales. La vi solo unos segundos, la luz de los rayos la iluminó, pero al oscurecerse todo de nuevo, ella ya no estaba. Me sorprendió aquella presencia tan fugaz, pero tan real al mismo tiempo. Su cabello enmarañado, su ropa sucia y harapienta, como desgastada, su piel tan pálida y sus pies descalzos en medio del frío y la humedad. Lo más extraño de todo fue que ella parecía tener a mi muñeca Lila en sus brazos. Pero ¿cómo era eso posible? ¿Cómo podía tener a Lila? ¿Cómo podía ver una niña sola en el patio trasero, bajo la lluvia y con mi muñeca en sus brazos? Corrí hacia la puerta principal de la casa. No tenía miedo, solo quería recuperar a Lila. Quité el seguro y salí en medio de la lluvia. No encontré nada, ni vi nada más que lluvia y oscuridad. Al volver, me percaté que uno de los zapatos de Lila estaba tirado en un charco. Lo cogí rápidamente y entré a mi habitación. Nadie se dio cuenta que salí, mis padres aún dormían. No dije nada de lo ocurrido. A la mañana siguiente busqué en el patio otra vez, pero no había nada. Pasaron algunos días y una noche sentí que golpeaba mi ventana.
Era muy tarde, pero extrañamente no sentí temor. Los golpes eran suaves, casi imperceptibles, y tenían un ritmo lento y monótono. Me levanté y al correr la cortina la vi a través de la ventana. Era la misma niña, pálida, de cabellos largos y enmarañados, con ropa ajada y descalza. Me miró y sus ojos eran fríos y muy oscuros. Tenía a Lila en sus manos. Me habló muy despacio, casi como un susurro. «Déjame entrar», me dijo. «Tengo a tu muñeca». Yo no sabía qué hacer o pensar. Yo era una niña también, y en mi mundo la fantasía y la realidad no tenían límites claros. Vi que esa niña tenía a mi amada muñeca y que podía devolvérmela de inmediato. «Déjame entrar», insistió ella. «Hace frío aquí afuera y tu muñeca quiere estar contigo. Si me dejas pasar, te la devolveré y podemos jugar juntas». Mi primer impulso fue abrir la ventana de inmediato. Yo estaba girando ya la manilla para hacerlo, cuando siento la voz de mi mamá que me llama desde atrás. «Pero hija, ¿qué estás haciendo ahí, levantada a estas horas? No abras la ventana, te enfermarás. Hace mucho frío afuera». Cerró la ventana y después de asegurarse de que yo estaba acostada, se fue. Entonces yo miré a través de la cortina abierta, pero solo había oscuridad. Los días pasaron y con el tiempo olvidé lo sucedido. En mi mente esa niña fue solo un sueño, una visión borrosa sacado de lo más profundo del inconsciente. Hasta que una noche, cuando todos dormían, nuevamente escuché golpes suaves y susurros en la ventana. Dudé si levantarme o no, pero esta vez escuché que me llamaban por mi nombre. «Camila, Camila, abre la ventana, déjame entrar, hace frío aquí afuera. Tengo a Lila, ella quiere estar contigo. Por favor, déjame pasar. No se lo diré a nadie, jugaremos juntas, jugaremos juntas». Me acerqué despacio y corrí las cortinas. Ahí estaba ella, la niña pálida y desgreñada, con Lila en sus brazos. Simplemente me acerqué y ahora abrí la ventana. La vi entrar, era más pálida de lo que había notado. Sus ojos eran tan oscuros que no parecían tener brillo ni vida alguna. Sus pies sucios, su ropa vieja y rasgada, tal vez alguna vez fue un bello vestido de encaje, pero lucía decolorado y ajado por la humedad y la suciedad. Vi a Lila entre sus manos. Ella tenía manos pequeñas y grises, con uñas largas y gruesas, muy oscuras, casi parecían garras de animal, oscurecidas de rasgar y arañar. «Dame a Lila», le dije. «¿Por qué te la robaste?» Me miró y con una voz muy suave, casi un susurro, me dijo: «Esta es mi casa también, y todo lo que hay acá es mío». Entonces acercó su mano gris a mi cabeza y yo sentí la presión de sus dedos en mis sienes. No recuerdo nada más, solo que desperté muy cansada. Cuando abrí mis ojos nuevamente, mi mamá ya estaba a mi lado y me dijo: «Hija, te quedaste dormida con la ventana abierta y ahora estás muy enferma. Deberás estar unos días en cama para que mejores». Pasaron los días y las noches, pero yo no mejoraba. Cada día me sentía peor. Ya no tenía fuerzas para levantarme, jugar, ni menos comer. Solo quería dormir y dormir. Veía a mis padres angustiados a mi lado. Me llevaron a los doctores, pero todo parecía estar bien. «Solo tiene algo de anemia y debilidad. Con una buena alimentación y vitaminas, seguro estará bien», decían. Pero yo no estaba mejor. Cada día empeoraba más. Por las noches solía soñar con la niña pálida. Soñaba que estaba siempre a mi lado y que me susurraba al oído. «Pronto te llevaré conmigo», me decía. «Ya no estaremos solas. No te preocupes, esta es la casa de las dos y jugaremos siempre juntas. Mi abuelo me cuidaba antes, ¿sabes? Pero él ya no está, así que te llevaré para que me acompañes para siempre, para toda la eternidad». Y mientras me hablaba, yo podía sentir sus manos grises y sus uñas duras y encorvadas que rasgaban mi piel. Y entonces sentía la fluidez de mi sangre caliente escapando veloz por mis venas. Era raro, pero a la mañana siguiente nunca había sangre en la cama y solo habían unas pequeñas marcas en algunas partes de mi cuerpo. Y yo casi no recordaba nada de la noche anterior. Mis padres estaban desesperados, ningún remedio o tratamiento parecía curarme, y yo cada día languidecía y languidecía más, me consumía y me consumía, ya estaba en los huesos, ya casi no tenía energías, ya estaba más muerta que viva. Es extraño, pero yo comencé a desear las visitas de esa niña, no quería verla en mis sueños, pero cuando partía dejaba un enorme vacío en mí que nada podía llenar.
Era como si una fuerza inexplicable e indestructible nos hubiera unido para siempre y desde entonces ya nunca más nos íbamos a separar. Un día mamá trajo de visita a una tía muy anciana que había vivido muchos años en el pueblo y conocía todas las historias y tradiciones del lugar. En cuanto me vio, le pidió a mis padres que la dejaran a solas conmigo. Mi niña, me dijo, ¿acaso tú la has visto? ¿La dejaste pasar? ¿Te viene a visitar? Yo la miré asombrada, no dije nada, pero no fue necesario, ella parecía saberlo todo. Te contaré algo, me dijo. En este pueblo y en muchas partes más del mundo existimos nosotros y también existen los otros. Hay puertas que jamás se deben abrir, porque cuando las abres, ellos entran y ya nunca más quieren marcharse. Tranquila, me dijo, tranquila, todo estará bien, yo me encargaré. Le pidió a mi madre que no me dejara sola en las noches y escuché a lo lejos, mientras se marchaba, que le decía a mi padre que debían buscar una pala y debían acompañarla al patio. No sé cómo ni por qué, pero desde ese día nunca más tuve esos raros y horribles sueños y nunca, nunca jamás volví a ver a esa niña extraña y pálida. Con el tiempo comencé a sanar y mis fuerzas volvieron. Todo aquello se volvió borroso y los recuerdos se fueron desapareciendo. Un día, cuando yo ya era una joven, conversando con mi mamá en la cocina sobre aquellos recuerdos borrosos que a veces volvían como destellos, ella me miró muy seriamente y me dijo: «¿Sabes, Camila? Este pueblo es muy antiguo y esta casa también. Acá solía vivir hace muchos años una familia que fue atacada por una extraña enfermedad. Era una especie de peste debilitante. Nadie sabía por qué sucedió ni por qué los atacó a ellos, pero todos fueron muriendo uno a uno hasta que solo quedó el abuelo. Finalmente, él también murió. La casa estuvo abandonada por muchos años hasta que la compramos nosotros. El antiguo dueño tenía una nieta pequeña que un día simplemente desapareció y jamás la pudieron encontrar, pese a que la buscaron intensamente por todos los lugares del pueblo. Es raro, pero siempre hubo rumores y testimonios de personas que decían haberla visto, deambulando descalza en muchos lugares por la noche, pero nunca nada se confirmó. Y su cuerpo simplemente se esfumó. Mi vieja tía era una de esas personas. Decía que a veces la veía, pero nunca nadie le creyó. Decía que a veces la visitaba y que incluso hablaba con ella. Pero todos pensaron que solo era la imaginación de una pequeña niña solitaria como era mi tía. Cuando tú enfermaste siendo una niña, mi tía le pidió a tu padre que la acompañara al patio. No sabemos cómo, pero ella encontró tu muñeca lila en medio de los matorrales y supo que ahí, justo ahí, debajo de la muñeca, debían cavar. Poco a poco, a medida que la tierra se ablandaba, comenzaron a aparecer restos humanos, osamentas y finalmente un cráneo muy bien conservado. Mi tía de inmediato lo tomó y se lo llevó, y después llamamos a la policía. Con el tiempo nos informaron que esas osamentas pertenecían a la nieta perdida del antiguo dueño. Posiblemente murió de la peste debilitante, pero en aquellas épocas se solían enterrar a los difuntos en los patios de las casas para tenerlos siempre cerca y porque no habían cementerios oficiales. El dolor de las familias era tan grande que preferían tener a sus pequeños hijos muy cerca de sus hogares, aunque ellos estuvieran muertos. Mi padre nunca supo qué hizo mi tía con ese cráneo, ni a dónde lo llevó, pero está casi seguro que lo quemó hasta destrozarlo completamente y transformarlo en polvo. Mi mamá me dijo también que me quisieron entregar de nuevo a la muñeca lila, pero que yo extrañamente ya no la quería, que la rechazaba y lloraba al verla, y decía que ya no me gustaba más porque ahora tenía las manos sucias y que era una muñeca mala. Entonces la guardaron en el ático, y es muy extraño porque desde entonces, cada vez que llueve y hace frío, se sienten ruidos y susurros que provienen de allí. Mamá dice que es el viento que se cuela por las ventanas, pero yo sé que no lo es.